Muy buenas tardes, familia. Quiero en este día agradecerle a Dios por la oportunidad que me regala de poder entrar a sus hogares a través de este medio para contarles lo que Dios ha hecho en mi vida durante toda esta semana. Y además de eso, poderle decir que qué bueno es descansar en el Señor, qué bueno es entregarle al Señor nuestras cargas, qué bueno es dejar en la presencia del Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, y entregarle a Él y descansar en Él para todo aquello que tú y yo queremos y anhelamos durante todo este tiempo y durante toda nuestra vida. Ninguno de nosotros deseamos estar mal. Ninguno de nosotros deseamos vivir momentos difíciles. Ninguno de nosotros pensamos ni nos imaginamos de entrar en momentos de crisis. Ninguno de nosotros anhelamos enfermarnos. Ninguno de nosotros anhelamos ni deseamos vivir los momentos adversos a nuestra voluntad, porque nuestro deseo y el deseo de nosotros es siempre estar bien y vivir bien, así como el deseo del Señor. Cuando Él dice en la carta paulina, en el Evangelio de San Juan, que Él desea que nosotros seamos prosperados, Él desea que tú y yo vivamos bien, Él desea que tú y yo tengamos todo y que disfrutemos de todas aquellas cosas bellas que Él ha creado para cada uno de nosotros. Pero resulta que hay momentos en la vida que nosotros podemos estar pasando o podemos entrar a vivir. Son momentos difíciles. Y es el momento en el que tú y yo podemos demostrar cuál es el talante de que estamos hechos y para qué estamos hechos. Es el momento en que tú y yo podemos demostrar quiénes somos, quién es Dios con nosotros y quiénes somos nosotros para Dios. Lo más probable es que Dios para mí siempre será lo mejor. Y no en los momentos difíciles. Dios para mí siempre será el mismo Dios cuando estoy pasando por los momentos difíciles que cuando estoy viviendo los momentos buenos. Ahora, surge una pregunta en esta tarde. Y es, ¿en quién deposito mi confianza? ¿En quién deposito mi confianza? Porque la misma Biblia dice que ellos confían en carros ni en caballos, mas nosotros en Jehová. Mas nosotros en el Señor, dice la Biblia. Pero ¿en quién deposito yo mi confianza? Estudiando esto, yo pasé a ojear la Biblia, a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra de Dios y encontré en el Salmo 121, versículos del 1 al 4, algo que a la verdad llamó mucho mi atención. Y es lo que dice el libro de los Salmos en el Salmo 121, el versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa palabra ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una expresión de un corazón o de una persona que no sabe a quién acudir, que no sabe quién le va a dar respuesta a su necesidad, que no sabe quién va a suplir su necesidad. En los momentos difíciles, nosotros de pronto podemos estar pensando como la expresión del Chapulín: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 121, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Puede ser una expresión de un corazón desesperado, de un corazón angustiado, de un corazón lleno de miedo, de temor, de un corazón que jamás y nunca ha visto amanecer el día con la mano de Dios extendida hacia Él, sobre su hogar y sobre lo que hace. Es una expresión de angustia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero me llama mucho la atención lo que decía el rey David en el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y este es un pasaje de una persona que tiene en quien confiar.
Esta es una parte de la Biblia que una persona la explica y lo dice, ¿en quién va a confiar? ¿Dónde está su socorro? ¿De quién viene su socorro? Por eso el salmista, aun a pesar de las circunstancias adversas a su voluntad del rey David, él se expresa de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Al igual que le decía a Job a su esposa, ¿qué crees? ¿Que nos dará Dios el bien y el mal no? ¿Qué crees? ¿Que nos dará Dios el bien y el mal no? Eso era lo que entendía y me lleva a entender también el rey David. Cuando él se expresa de esa manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo tengo la confianza puesta en Dios, cuando yo tengo la confianza puesta en el Señor, como dice el tema de esta tarde, ¿en quién deposito mi confianza? Yo puedo entender que el Señor es mi pastor también. Y dice la Biblia que en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Siempre Dios está pendiente de llevarme de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. De aquellas cosas en las que de pronto tú y yo hemos vivido momentos buenos, momentos malos, momentos regulares. Pero a la postre, cuando tú y yo descansamos en el Señor, encontramos que la respuesta de Dios es viva, es eficaz, que la respuesta de Dios es contundente para aquel que cree, que la respuesta de Dios es extraordinaria para aquel que confía, que la respuesta de Dios es maravillosa para aquel quien extiende sus manos hacia el Señor, aquel que inclina su oído para oír la voz de Dios, para recibir la dirección de Dios, aquel que sube la palabra de Dios al corazón y le expresa, como dice la Biblia, que si mi palabra permanece en Él, si Él permanece en nosotros o si nosotros permanecemos en Él, si su palabra permanece en nosotros, tú y yo podemos pedir lo que queramos y así será. Pero eso lo hace una persona cuando tiene un corazón dispuesto, un corazón en el que ha depositado la confianza, que es el Señor. El rey David fue un hombre que desde niño sabía quién era él para Dios y sabía quién era Dios para él. Sabía hasta dónde lo podía llevar Dios, sabía de dónde lo podía traer Dios. David era el que le decía: Señor, yo no me muevo de aquí si tú no vas conmigo. Dime cuándo voy, dime cuándo entro, cuándo salgo. Al igual que Salomón, cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras, Salomón dijo: no, solamente te pido que me des sabiduría, porque me has dado un pueblo tan grande que no sé cómo meterlo ni cómo sacarlo. Solo dame sabiduría para eso. Eso es lo mismo. El rey David, cuando niño, yo en estos días estudiando la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 17, encontré la forma más vital de una persona que confía en el Señor. Encontré la respuesta a un corazón que verdaderamente confía en el Señor, que sabe quién es el Señor para él y que sabe quién es él para el Señor. Y comienza la Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, el primer versículo dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran un ejército de hombres crueles, duros, rudos, que no tenían compasión de nadie. Eran intemperantes, eran hombres fuertes, hombres maldadosos, hombres que no tenían misericordia de nadie. ¿Sí? Dice el segundo: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esto de Israel no eran hombres de guerra, no eran hombres que sabían de guerra, pero los filisteos sí eran hombres peligrosos, eran hombres fuertes, eran hombres dados para hacer el mal, eran hombres implacables, hombres que no les importaba el dolor de nadie, eran hombres que caminaban porque en todo lo que llevaban, que iba a su paso, todo lo iban destruyendo. Dice la Biblia en el versículo 7, dice el versículo 4: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat,
y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina y bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso sucede en el corazón de una persona que no tiene en quién confiar. Eso sucede en el corazón de una persona en el que no tiene en quién descansar. El que nunca ha tenido una relación personal en un cara a cara con Dios es aquel que a cualquier circunstancia adversa a su voluntad siente miedo, siente temor. Recuerda que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero el hombre cuando siente temor es porque no ha sabido descansar en el Señor, porque no sabe quién es Dios con él, quién es Dios para él. Si la Biblia dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pues esas eran las frases que siempre recalcaban y retumbaban en el corazón y en la mente de David. Un muchachito de escasos 15 años, podría yo decir, con un hombre con una estatura descomunal que podía pertenecer al equipo de los trotamundos de Estados Unidos por su talla, por su fortaleza, por su musculatura, por su ejercicio de ser un guerrero, de acostumbrado a pelear. Por eso llevaba lo que llevaba, era un hombre que estaba dado a eso. Y era fácil para él caminar, correr con esa armadura que traía. David era un niño que Dios lo escogió de detrás de las ovejas. Era un niño que tenía un rebaño, pero Dios, créame, Dios en todas las circunstancias, por muy adversa que sea nuestra voluntad, tiene un propósito firme, serio, honesto y contundente para usted y para mí. Dios siempre va a tener lo mejor y va a querer lo mejor para usted y para mí. Cuando tú y yo depositamos la confianza en el Señor, no dudes en colocar tu confianza en el Señor. Por eso el tema de esta noche: ¿en quién deposito mi confianza? ¿En quién confías tú? ¿Confías en tu dinero? ¿Confías en su trabajo, en el sueldo? ¿Confías en los bienes que tienes? ¿O confías en la herencia que puedes obtener? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Deposita tu confianza en el Señor como la depositó David. Dice el versículo 11 de 1 Samuel 17: oyendo Saúl y todo Israel todas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero dice la palabra del Señor, mira las expresiones, lo que dice el Señor, de una persona, de un joven que ha depositado su confianza en el Señor. Y David era hijo de aquel hombre efreteo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¡Qué tormento! ¡Qué dificultad!
qué miedo, qué temor. Cuando una dificultad o cuando una persona constantemente está gritando, está vociferando, cuando una persona constantemente me está humillando, está inculcando el temor, infundando el temor. Pero como yo no tengo en quién confiar, porque mi corazón no confía en alguien, porque estoy desconfiando de todo, más de Dios que de los demás, puedo sentir lo mismo que sentía el pueblo de Israel cuando el paladín, cuando Goliat se asomaba a vociferar para atemorizarlos. Y fueron 40 días que duró ese hombre humillando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se sentía humillado, quizás porque no tenían la confianza en el Señor que podía tener a alguien más que ellos y menor que ellos. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para sus hermanos un efa de grano de tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Siempre cumplió con lo que se le mandó. El papá Isaí lo mandó a llevarle alimento a sus hermanos, pero también le dijo: dese cuenta, percátese cómo están sus hermanos, si sus hermanos están bien. Y estando en ese momento, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. David era un niño. A David le llamó mucho la atención, porque ese era un hombre que podía correr y tenía una talla descomunal. Un hombre que medía mucho, una estatura muy amplia, muy alta, pero era un hombre acostumbrado a la guerra, y quizás por su palabra y por el tono de su voz, por el timbre de su voz, también infundía temor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, todos. Y era el pueblo de Israel el que huía de la presencia de Goliat. Simplemente cuando escuchaban su voz salían corriendo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Estaban diciendo que si el rey pagaba por alguien que lo venciera. Y David preguntaba por aquello: ¿qué le darán al hombre que venciera a ese paladín, a ese Goliat? ¿Qué le van a dar? Nada. Luego, cuando David entra en materia, porque le da tristeza de ver al pueblo, sus hermanos mayores atemorizados. Lo primero que le dice a ellos, en el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. En las cosas del mundo yo puedo prepararme, pero en las cosas de Dios, Dios me prepara a mí. Eso era lo que estaba pasando en el rey David, que Dios lo había preparado para eso. Cuando los hermanos sienten tanto temor, y qué vergüenza que mi hermano menor sea el que salga a defenderme, cuando el llamado a defender al menor es el hermano mayor. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca,
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No se meta con el Señor. No se meta con el Señor. No se meta con las personas que verdaderamente están cerca de Dios. No se meta, no tiente a las personas que verdaderamente viven en comunión con Dios. Esas personas que viven, permanecen en la presencia del Señor. Aquellas personas que en un constante ir y venir, del subir a la presencia de Dios y de bajar de la presencia de Dios, son las personas a las que Dios quiere respaldar. Son las personas las que Dios quiere que su gloria y su poder se manifiesten a través de él. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esa es la confianza que yo debo tener. Es en quien yo debo depositar mi confianza, en el Señor. Ya cuando lo vieron convencido, los hermanos de David no tuvieron otra forma que hacer sino decirle: ve y Jehová esté contigo. ¿Por qué? Tú no contagias a tu familia, porque tú no haces que tu familia también confíe en el Señor. Si tú mismo no confías, si yo mismo no confío, ¿cómo va a confiar mi familia? Pero David confiaba en el Señor. David sabía quién era Dios para él. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó a coraza y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Goliat sí podía caminar. Goliat sí podía ir, avanzar, porque él estaba acostumbrado. David no. David sabía quién era Dios. David confiaba en lo que Dios hacía en él y a través de él. Por eso es que David se quita todo y llega y comienza Goliat a menospreciar a David. Lo único que tenía David en sus manos era una mochila, un saco pastoril, y en el zurrón que traía tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Lo único que tenía, lo único en lo que en él confiaba. Y es lo mismo, cuando usted y yo confiamos en el Señor, no tenemos más nada que hacer, no tenemos más nada que usar. Acuérdese que la Biblia dice que nuestra guerra no es con ejército, no es con espada, sino con el poder y el ejército de Dios. Con el poder y el ejército de Dios. Y el ejército de Dios es el que más va a poder. Pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar allí confiando en otras cosas. ¿En quién deposito yo mi confianza? Mi confianza está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra, los mares, los ríos, la luna y las estrellas. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Le tuvo en poco, porque estaba acostumbrado a ver el pueblo de Israel atemorizado. Aún más viendo un niño que lo único que llevaba en su mano era una honda y no llevaba más nada. A 5 piedras iban en el saco pastoril. Y lo tuvo en poco, lo menospreció. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando yo tengo mi confianza puesta en el Señor, cuando yo deposito y descargo mi ansiedad, mi miedo, mi temor en la presencia del Señor,
lo más probable es que todo va a quedar atrás, porque el Señor siempre va a ir delante de mí como poderoso gigante. Y dice la Biblia que cuando Goliat trató de avanzar, David se adelantó, porque iba en el nombre del Señor y tomó su honda y le lanzó la piedra con su honda, y la piedra quedó incrustada en la frente y lo mató y arrancó su cabeza. ¿En quién depositas tú la confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Tu confianza tienes que estar en el Señor. Por eso es que el rey David dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es lo mismo que cuando tú y yo aprendamos a depositar nuestra confianza en el Señor, cosas grandes y maravillosas van a suceder en nuestra vida. No habrá nada ni nadie que se oponga al poder de Dios. Simplemente te invito a que creas, porque al que cree, todo le es posible. El que cree, todo le es posible. Por eso le invito esta tarde a que oremos, a que le demos gracias a Dios. A ti, Señor, te pido en estos momentos que abras los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunden sobre la vida de tu pueblo, sobre esta iglesia que has escogido, esta iglesia que compraste con el precio de tu sangre en la cruz. A ellos bendíceles, provéeles, susténtales, Señor. Y en estos momentos de miedo y de temor, llena su corazón de ti, Señor. Llénales el corazón de ti. Quita el miedo y quita el temor, Señor. Llénanos de tu fuerza, de tu gran amor, de tu misericordia y tu bondad. Papito Dios, te doy muchas gracias. Te ruego que los bendigas, que los guardes y los cuides. Que les conceda los dichos de los labios y los deseos del corazón. Que la gloria y la gracia tuya se derrame con poder sobre cada uno de ellos, oh Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracia te hemos orado. Bendice al dador alegre, multiplícale sus bienes, bendícele la alacena, la arteza de amasar, el granero y la canasta, y bendíceles en el entrar, en el salir, bendíceles en el acostar, en el reposar y en el levantar, y la gloria tuya se derrame con poder. Amén.